Para el registro te molesto con tu nombre y tu representación, por favor. Soy el señor Juan Carlos Flores Solís, soy el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y de los ejidos de Ayala. Muchas gracias, Juan. Platícame en una síntesis muy breve, ¿qué ha pasado y qué han enfrentado los ejidos del oriente de Morelos respecto a la termoeléctrica y a lo que implica con la construcción de un gasoducto y un acueducto? Bueno, desde el anuncio del presidente de la República, López Obrador, el 10 de septiembre, de que ya se va a reiniciar los trabajos de la termoeléctrica, la comitiva de Azurco empezó a hacer todo un despliegue de reuniones, de llamar a los comisariados ejidales para convencerlos de dar la autorización, retirar el plantón y llevar a cabo la termoeléctrica de Huesca. ¿Qué es Azurco para la que la gente sepa? Sí. Azurco es la Asociación de Usuarios de Río Cuautla, es la asociación donde 32 ejidos y 7 pequeñas propiedades están integradas para el riego, para la distribución de riego de Río Cuautla, de todas las aguas, que los ejidos de por sí tienen derecho mediante dotaciones presidenciales otorgadas después de la Revolución Mexicana en los años 20. Desde entonces esa agua se la dieron a los ejidos. Así es, 1922, 1926, 1929, se constituía el ejido, les otorgaban 1000 hectáreas de tierra, más 600 litros de agua por segundo, 2000 hectáreas de tierra, más 1100 litros de agua por segundo, y así fue cada ejido. Esta agua del río Cuautla, que entiendo históricamente ha ido mermando por las condiciones sociales y lo que implica el río, cada vez hay menos disposición de agua, abastece a todos estos ejidos. ¿Y cuántos campesinos, cuántas familias aproximadamente representa? Mira, en 1926 se hizo un reglamento de usuarios de Río Cuautla a partir de estas dotaciones que empezaban a darse. En ese entonces hacen la cuenta y eran más de 14,000 litros de agua por segundo que estaban dotados y que entonces tenía el río Cuautla, ¿no? Mucha de esa agua pues pertenecía anteriormente a los hacendados de Tenextepango, a la hacienda de Tenextepango y otras haciendas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo fue mermando a tal grado que en 1995, cuando se constituye Azurco por la nueva ley de aguas nacionales y la exigencia de que fueran una asociación civil para administrar el riego, no para ceder su agua, la concesión se da por alrededor de 7,500 litros de agua por segundo. Estamos hablando que casi les mermó un 50%. Sin embargo, la realidad, el agua que tiene estos 32 ejidos, 7 pequeñas propiedades, es mucho menor a los 7,500 litros de agua por segundo, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente? Mira, la CFE hizo un estudio en su manifiesto de impacto ambiental. Ellos mismos señalan que el río Cuautla lleva alrededor de 1,200 litros por segundo de agua antes de la petar, y después de la petar 1,800 litros de agua por segundo. Estamos hablando que la planta de tratamiento Rosaderos de Cuautla está dando, según los estudios de la CFE, una tercera parte de toda el agua que tiene esta zona, ¿no? De pronto a alguien se le ocurre poner una termoeléctrica y tomar agua del río Cuautla hacia Huesca, pensando quizá en que los ejidatarios iban a estar de acuerdo, que los iban a convencer en dotar su agua. Esto no fue así. Sí, un proyecto pues muy mal planeado, un proyecto express, un proyecto que como muchos proyectos capitalistas y neoliberales no ven la existencia de los pueblos, sino nada más simplemente se montan en todo esto. Entonces pues no vieron, no les importó que hubiera un gasoducto, hubiera un volcán por donde pasar su gasoducto, y después pues no les importaba que esa agua de la planta tratadora pues es ocupada por los ejidos, ¿no? Me llama la atención que en el mismo documento que recientemente entrega la Conagua señala que el agua para el enfriamiento de las turbinas viene de la planta tratadora, ¿no? Así lo dice. Sí, así lo dice. Y no está hablando que el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica. ¿Por qué? Porque el agua que va a generar vapor para la termoeléctrica, que son alrededor, no recuerdo bien el dato, pero como unos 20 litros de agua por 20 litros por segundo. Es agua que debe estar sumamente pura. Pues, o sea, muy buena su composición para no afectar esto, ¿no? Entonces, el agua de enfriamiento sí puede ser un agua un poco más tratada, ¿no? Pero sí me llama la atención de eso. En cuanto a, pues se ha hablado mucho de si realmente
el agua de la planta tratadora es la que va a abastecer completamente a la CFE, a la termoeléctrica, o se van a llevar el agua a los manantiales, ¿no? Juan, todo esto ha implicado detenciones, homicidios de dirigentes sociales integrantes de este movimiento opositor al proyecto integral Morelos, Samir Flores, luchas, enfrentamientos en el plantón, mediaciones de Huesca, foros, actividades jurídicas que ustedes han tenido que emprender, y de pronto entiendo, no hables de la parte emocional, llega un presidente con candidato que les promete no a la termo, confían los ejidatarios en él, quizá le dan su voto porque dijo no a la termo, literalmente, entiendo, y de pronto ofrece una consulta y precisamente dice sí a la termo. ¿Se sienten traicionados ustedes? ¿Cómo sienten esa parte? Completamente, ¿no? Yo he visto a la gran mayoría de los habitantes de Morelos, de los afectados por el proyecto integral Morelos, y se sienten muy decepcionados y encabronados con el presidente de la República, ¿no? Decía ayer un compañero, es que por lo menos el PRI y el PAN ya lo conocíamos, pero que alguien en quien tú confiabas te traicione de esa manera y en cadena nacional o a nivel nacional diga las mentiras que dice, eso te encabrona más. Antes les dijo radicales de izquierda, ¿no? Así es, el 10 de febrero, le gusta el 10 de febrero, le gustan los 10. El 10 de febrero del 2019, el presidente, aquí en Cuautla, en el Almeal, nos dijo radicales de izquierda, que para él no somos más que conservadores, por seguir en la lucha en el que él también estaba contra la termoeléctrica. Frente a eso, pues los campesinos han vivido la historia. No la han escrito en los libros porque para eso ha habido un asalto de los intelectuales tal vez, pero bueno, ellos dicen, sí somos conservadores del agua, de la tierra, ¿no? Sí la queremos conservar, ¿no? No toman esa idea de que los conservadores de ultraderecha, exactamente, ¿no? Dice, sí, nosotros queremos conservar nuestra agua, nuestra tierra, nuestra vida campesina, ¿no? Juan, y lejos de caerse en el ánimo, refuerza su estrategia jurídica. Pues Así es, después de la consulta de López Obrador, exactamente lejos de caer en desánimo, se reforzó la estrategia jurídica, ¿no? Se triplicaron los amparos, la participación de las comunidades en ese sentido. Los ejidos de Ayala se empezaron a acercar a mí para que también los llevara a sus amparos. Recordar en este sentido que los ejidos de Ayala desde el 2013, más o menos, que empezaron también con la lucha para la defensa de su agua, yo creo que han vivido como 3 traiciones de sus representantes, tanto ejidales como líderes, ¿no? Ahí estuvo el anterior comisariado, Armando Cervantes de Tenextepango, el cual se vendió. Ahí estuvo el anterior comisariado de Nenecuilco, Bruno, que también se vendió. Ahí estuvieron bastantes personas que dijeron ya se va a retirar el plantón, ya tenemos la negociación. Y los ejidos una y otra vez dicen, lo dirás tú, pero nosotros no. Y esta vez nuevamente quisieron hacer la traición los representantes, los comisariados, y los comisariados desfilan, van y vienen en estar en defensa del agua y después en la traición, pero los ejidos, los pueblos, se mantienen en su decisión. En lo más reciente intentaron promover el desistirse de ciertos amparos. Platícame esa parte, ¿cuántos amparos a la fecha en total se han interpuesto, ganados, perdidos? ¿Cuántos permanecen en juicio y cuántos ya han ganado, si es que así es, de manera definitiva? Mira, en total de amparos interpuestos desde Morelos hasta Tlaxcala contra este proyecto, no tengo la cuenta, pero son más de 30, 40 amparos los que se han interpuesto. ¿Aquí en Morelos? Aquí en Morelos, como unos 30, 25, yo creo que todos han de ser más de 40 amparos que se han interpuesto de diferentes comunidades y personas. ¿Los han perdido, han ganado? Solamente en Morelos, ya no había problemas legales. Sí, solamente en Morelos se ha resuelto anteriormente en el 2012-2013 hubo amparos interpuestos por personas en lo individual de Huesca, de Jantetelco, que unos desecharon, otros se perdieron, ¿no? de manera individual, pero ya los amparos más fortalecidos. En ese entonces también quisiera decir que
que el monstruo era tan grande y la organización tan nueva que no nos permitía defendernos correctamente legalmente al mismo tiempo de organizarnos. Muchas veces cuando nos requerían de algo teníamos que decidir entre ir a Cuernavaca a hacer el trámite o quedarnos en una asamblea para una situación o a veces cuestiones económicas. Conforme el tiempo, sí hubo un debilitamiento de la organización, un cierto desgaste en sus momentos, ¿no? Pero también una maduración en el mismo, ¿no? Esto ya nos permite que tengamos, pues ahora sí casi un área legal, o sea, que esté encargado yo de las cuestiones jurídicas, ¿no? Y que otros compañeros tengan la cuestión social, que haya una radio comunitaria, por ejemplo, en Amilcingo, más cosas que existen, que entonces ya permite, al menos en el frente, esa situación. Aquí en Ayala han tenido otras historias, ¿no? Actualmente, ¿cuántos amparos? De esos amparos, actualmente, juicios en el mes de septiembre, cuando López Obrador dijo esto, estaban vigentes 16 amparos, ¿no? Se han interpuesto otros 4 más de ejidos y están por interponerse más amparos, ¿no? Estaríamos pensando que para el mes de diciembre tal vez existan amparos en proceso, alrededor de unos 25 amparos, yo creo, ¿no? Esto implica, al existir juicios abiertos, que esto no puede avanzar. Así es, hay amparos que se les otorga suspensión y hay amparos que no, ¿no? Los amparos que son directos sobre los derechos de los ejidos, la ley de amparo es muy clara. Cuando se va a afectar el patrimonio de los ejidos, sus derechos agrarios, la suspensión es de plano y de oficio. No hay discusión, ¿no? Pero cuando estamos hablando de derechos indígenas, entonces los jueces lo interpretan como interés legítimo, ¿no? Y entonces en ese sentido, muchas veces nos niegan las suspensiones porque dicen que no se comprueba de manera fehaciente el daño, ¿no? sobre esto. Es una laguna en cuanto a los derechos indígenas, pues muy fuerte, ¿no? Que los dejen en desprotección y que deberían tener la misma equiparación de derechos que los ejidos, ¿no? Pero bueno, actualmente no es así. Seguramente con el tiempo, con los años, los pueblos indígenas ganarán ese derecho, ¿no? Por último, lo que pasó ayer, había un temor en esta dinámica de los liderazgos que se doblegan, por decirlo de alguna manera, y que traicionan el motivo por el que fueron llevados a ocupar un puesto con poder justamente. Había una dinámica en la que entiendo bastó el presidente y su equipo este anuncio de que en diciembre estaría funcionando esta termoeléctrica, de que ustedes, quizá los más importantes, no lo sé, amparos, se iban a desistir. Y esto se votó ayer. Así es. ¿Qué pasó ayer? El día de ayer, en los ejidos de Moyotepec y de Tenextepango, que son 2 de los que forman parte de Azurco y 2 de los ejidos más grandes de la región, con una pues capacidad de agua, ¿no? O una concesión de agua, que ellos tienen un uso del agua muy importante, ¿no? Tenextepango tiene 1.156 litros de agua por segundo dotados mediante resolución presidencial, ¿no? Entonces, estos 2 ejidos, sus amparos están fuertes y los comisariados ya han buscado desistirse de ellos. Nosotros les dijimos desde el inicio, porque ellos me buscaron a mí, los comisariados, pero después, ahora sí que voltearon bandera, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, los amparos no se pueden desistir ustedes. La Constitución misma y la Ley de Amparo dice que solamente la Asamblea es la capacitada para desistirse de los amparos cuando se trata de bienes comunes del ejido. En este sentido, ellos querían hacer las asambleas de manera informal, pero se vieron obligados de hacerlo por primera y segunda convocatoria. El día de ayer se llevó a cabo la segunda convocatoria de Moyotepec y de Tenextepango. Entonces, para ellos era una asamblea válida en ese sentido, y ellos insistieron en que no iba a haber afectación para el agua. En el ejido de Moyotepec mucho mencionaba Rogelio Plasencia, porque pues es originario de allá, que incluso él es delegado de Azurco por parte de su ejido, y por eso es que pudo ser presidente de Azurco, ¿no? Entonces él insistía que incluso iban a tener más agua, ¿no? Y entonces su ejido le dijo, tratando de convencer a la gente de que entonces se desistiera del amparo. ¿Se fue a la votación? Se fue a la votación y la gente dijo, no nos vamos a desistir del amparo ni nos vamos a retirar del plantón. Eran los 2 puntos de la asamblea. Ganó por mayoría contundente, 89-1,
¿no? Solo una persona votó que sí se retiraran los amparos y se retirara el plantón. ¿Y en ¿no? el otro ejido? En el ejido de Tenextepango, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el presidente del ejido, Martín Ortiz, quien fue el que me buscó, no quería que entrara a la asamblea, exactamente. La asamblea le dijo que quería información por parte del abogado. Él dijo, a mi asamblea no va a entrar, pero la asamblea se impuso. Cuando yo estaba entrando, le indicó al oficial que me detuviera para que no entrara, pero pues el oficial obviamente dijo, yo estoy solito y aquí la asamblea está decidiendo, entonces no se metió. Y cuando yo iba a tomar la palabra, el comisariado dijo, yo al señor ni lo conozco, ¿no? Entonces él me había destituido como abogado en el miércoles de la semana pasada. Cuando tenías una decisión que debe tomar la asamblea. Sí, yo lo que le dije a la asamblea es, yo le trabajo a la asamblea, mi patrón es la asamblea, ustedes deciden, yo aquí vengo a darles información de lo que he hecho de los amparos y si ustedes deciden mantener la revocación de mi representación legal y desistirse de los amparos, ni me dejaron terminar, dijeron no. Entonces dije, bueno, está bien, me costó, se votó y la asamblea me ratificó como abogado y me restituyó en el cargo. Y entonces mandató a Martín de que firmara la restitución en ese sentido. Y que no se desistiera. Y que no se desistiera del amparo. ¿Son 2 amparos estos? ¿Uno por cada...? Uno por cada comunidad, Moyotepec y Tenextepango, de estos amparos. En general, ¿el amparo qué pide? Sí, la afectación que se está señalando es la disminución del agua, pues de los ejidos del ejido de riego para la termoeléctrica, la contaminación que puede causar las aguas de descarga de la termoeléctrica sobre el río Cuautla, ¿no? Y obviamente pues la afectación que va a causar a la integridad de las tierras de riego de estos ejidos, principalmente por la disminución de su caudal de riego, ¿no? ¿Cuánto demanda Huesca por segundo en litros aproximadamente en su proyecto? Mira, ha sido una variación que ellos han tenido, la directora de la Conagua, Manuel Bartlett y otros han dicho diferentes cifras. El manifiesto de impacto ambiental de la termoeléctrica dice 280 litros de agua por segundo, ¿no? ¿Eso se ha subido, se ha bajado? Eso se ha bajado. Ayer Martín Ortiz, el presidente de Tenextepango, del comisariado, dijo que iban a ser 245 litros de agua por segundo. Es importante mencionar que no es una termoeléctrica, sino son 2 termoeléctricas. El cárcamo de bombeo que se construyó en el 2013 tiene una capacidad de 580 litros de agua por segundo. Yo les decía a los ejidatarios, basta ver la dimensión del tubo. El tubo es de 26 pulgadas. Hay criterios técnicos sobre el diámetro de una tubería para transportar exactamente la presión hidráulica para que se pueda transportar. Y si tú ves esas tablas, para un tubo de 26 pulgadas, el transporte es de 800 a 1000 litros por segundo, ¿no? Entonces 245 litros por segundo no es lo que se va a llevar la termoeléctrica para Huesca. Está proyectado de 600 a más litros de agua por segundo. ¿Y si fueran 100? Los pueblos han dicho no. Así fueran 100, los pueblos han dicho no y no los pueden tocar porque aunque sea un litro, es un litro. Es como un metro de tierra. Aunque sea un metro de tierra, pero es tu metro de tierra y no te lo pueden quitar si tú no tienes ese consentimiento. Para terminar, esto echa al piso esta intención, por lo menos jurídicamente, del presidente y del gobierno federal, de venir a inaugurar la terminal de Huesca en diciembre. Puede haber otras formas, pero jurídicamente, por los plazos jurídicos que tú conoces, esto no va a terminar para diciembre. Las asambleas de ayer cierran las puertas legales para que en este año sea concluido el proyecto integral Morelos en esta zona, ¿no? Es definitivo, cierra las puertas legales. La única manera de que entonces se lleve a cabo este proyecto es por medio de la intromisión de la Guardia Nacional, es por medio de una violencia y la violación a la ley, al Estado de Derecho, ¿no? Entonces nosotros veremos qué niveles tiene el presidente de valorar su mandato y también pues la sensibilidad que debe tener sobre el asunto, ¿no? Nosotros estaríamos haciéndole un llamado a que recapacite. Le recordamos que le estamos pidiendo una hora de su mañanera para debatir sobre el proyecto integral Morelos.
y que recapacite y que entonces, como la Conagua, que se acaba de ¿Qué había dicho y qué dijo ahora? retractar. La Conagua el 10 de septiembre, en la mañanera de López Obrador, cuando dijeron que todos los amparos estaban resueltos, la directora Blanca Jiménez de la Conagua dijo que en vista de que ya la cuestión legal estaba resuelta, que ya habían otorgado los permisos que hacían falta para que entonces se conectara el acueducto y se pudieran llevar el agua para la termoeléctrica. Nosotros metimos un incidente en los amparos de Moyotepec y Tenextepango, un incidente de violación a la suspensión por este anuncio de la directora de la Conagua, y anexamos como prueba la versión estenográfica de la mañanera de López Obrador, integrada en su página oficial de la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de la República. El juez le mandó a preguntar a la Conagua, al presidente de la República, si estaba violando la suspensión, si era cierto lo que nosotros dijimos, y la Conagua dijo: yo no he dado permisos, y hasta que se resuelva el conflicto social, yo no puedo dar permisos. Entonces ellos esperaban que con el desistimiento de esos amparos, ahora sí pudieran dar los permisos, ¿no? Entonces esto no sucedió, y en caso de que ellos lo hagan, estarían violando el incidente. Esto podría implicar cárcel para la directora de la Conagua, para el director de la CFE, Manuel Bartlett, ¿no? Para el director de la Cuenca Balsas, ¿no? de la Conagua, y ellos van a tener que valorar esta situación. En representación del presidente de la República, mencionaron en este reporte del incidente de violación que ellos no estaban facultados para echar a andar la termoeléctrica, no estaba dentro de sus funciones. Técnicamente, ¿no? Le sale bien salir como un platillo, anunciar que el proyecto va, pero cuando les aprietas un poquito en la parte jurídica, sí saben los límites que tienen. Sí, se echan para atrás, ¿no? Se hacen para un lado, ¿no? Y entonces, pues sí, hasta que nos dieron esa respuesta, a nosotros nos quedó claro que a principios de octubre no habían entregado ningún permiso. Pero obviamente esperaban estos desistimientos para que al siguiente día ellos emitieran los permisos y se pudiera echar a andar. Sería importante, Juan, que en ese mismo ánimo y quizá como derecho de réplica, si es que aplica el concepto, así como anunciaron esto el presidente y su equipo de Gobernación y Conagua, salieran en los próximos días a decir que siempre no. Sí, nosotros esperaríamos que en el ánimo de un gobierno democrático y que tiene una bandera de honestidad, dijeran: nos equivocamos, tuvimos mala información, los amparos no están resueltos y nos vamos a esperar a que se resuelva la situación jurídica para entonces determinar qué va a pasar con el proyecto Integral Morelos. Súper rápido, poquitos minutos, 2 minutos. ¿Qué está detrás de todo esto que costó una vida hasta ahora? Que sepamos, la de Samir, confrontaciones, pérdida de la credibilidad del presidente en la zona oriente de Morelos por este tema en particular, mentir con el tema de los amparos, correr el riesgo de un enfrentamiento social con un gobierno como el de López Obrador. ¿Qué es más poderoso que el presidente como candidato que conocíamos, López Obrador, con esta dinámica que conocimos de él, y que hoy está en juego esto? ¿Qué está detrás? Están detrás los intereses de las empresas transnacionales con más megaproyectos de convertir las tierras agrícolas de la región del volcán de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos a zonas industriales y de desarrollo extractivista, ¿no? Están pendientes parques industriales, por ejemplo en Zacatepec, Puebla, de Audi y Volkswagen, que están esperando el transporte de gas natural. La Coca-Cola y otras empresas también están queriendo instalarse en Atlisco, una vez que pase el gas natural. Solo por mencionarte estos, Saint-Gobain, la Nissan, están esperando a que pase el gas natural para entonces ellos bajar sus costos de producción, porque ellos ya tienen construido un ramal del gasoducto aquí del Parque Industrial de Cuautla hacia Yecapistla y hacia Cibac, Cuernavaca. Son 13 empresas de las más importantes en Morelos que está pendiente de esta situación. Están pendientes las mineras a cielo abierto aquí en Morelos, porque ocuparían la electricidad. Tú observa, cada minera a cielo abierto va acompañada de una hidroeléctrica porque necesita mucha electricidad para poder funcionar. Aquí en Morelos no hay proyectos de generación eléctrica para las mineras. Es la termoeléctrica y
la falta de funcionamiento de la termoeléctrica, lo que también en los hechos tiene parada a la minería a cielo abierto en la zona sur de Morelos y en la zona de los Altos, ¿no? Aquí en la zona oriente, ¿no? Y en la zona de los Altos donde está Xochicalco, Xochitepec y Alpuyeca y toda esa zona, hay 7 concesiones mineras, más las concesiones mineras de acá. Eso es lo que también está detrás del proyecto integral Morelos, además de llevarse más el agua. Rogelio Plasencia, en la primera reunión que tuvieron de la Asamblea de Moyotepec, él dijo con los brazos abiertos: bienvenida a las empresas transnacionales, hay que pensar en los industriales. Cuauhtémoc Blanco, cuando dijo estar a favor de la termoeléctrica, dijo: claro que sí, porque los empresarios a mí me han dicho que les va a beneficiar mucho. Detrás del proyecto integral Morelos están los empresarios, está el beneficio de los empresarios, no de los pueblos. Muchas gracias por todo. Gracias.